Bien, si les parece, continuamos. Me toca el privilegio de presentar a nuestro primer conferenciante. Lo que pasa es que yo creo que realmente presentar a Rafa Bengoa como que me tengo que dejar de rollos tal y como él me ha dicho. Pero sí que quiero contarles que la primera vez que coincidí con él en un encuentro fue en San Sebastián, en un congreso de crónicos. Él era consejero de Sanidad del País Vasco, hizo su presentación y cuando terminó la presentación se sentó en una cuarta o quinta fila, justo a mi lado, y estuvo todo el tiempo que duró la jornada. Y a mí aquello me llamó poderosamente la atención, Rafa. Creo que cuando se dicen las cosas, si además somos capaces de dar ejemplo, el impacto es mucho mayor. La huella de Rafa Bengoa en el sistema sanitario es larga. Tiene un blog donde podemos acceder a información muy interesante y muy recomendable. Y sin entrar en más, solo añadirles que realmente yo le invité a que hiciera la conferencia inaugural pensando que en abril ya iba a ser ministro. Pero las cosas se han complicado y hemos tenido la suerte de que no lo sea y que esté aquí. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias, Manu. Buenas tardes a todos. Gracias a SEDAP por invitarme aquí de nuevo. Creo que va a ser una ministra. Y así ya cortamos la parte esa. No voy a hablar mucho de los derechos que hay que recuperar, los doy por supuesto, que se han perdido en esta última legislatura, el tema de los copagos, etcétera, por una sencilla razón, porque los doy por supuesto, por esté quien esté en el gobierno. Incluso alguien del Partido Conservador debería recuperar esos derechos. Y entre otras cosas porque no son la solución al dilema que tenemos encima, que es un dilema de calidad, de salud pública, de reforzamiento, obviamente, de la atención primaria y, sobre todo, yo diría, de la sostenibilidad del sistema. Si queremos seguir teniendo un sistema público de salud como el que hemos disfrutado, y creo que aquí todo el mundo quiere eso, es evidente que tenemos que hacer algo bastante diferente y con más energía de lo que hemos venido haciendo. Esto, obviamente, no se puede hacer si se le vuelve a dar otra dentellada de casi 10.000 millones al sistema. Esperemos que eso no ocurra, esté quien esté, y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que asegurar que esa idea de contener el gasto por recorte simple no nos va a llevar a ningún sitio y que obviamente hace peligrar al sistema de salud tal como lo conocemos. Entonces, quiero hablar más bien de lo que creo que hay que hacer, de que ya hablamos en parte el año pasado, pero nosotros en el Grupo de Política de Salud en la Universidad de Deusto lo que andamos trabajando es una especie de foco obsesivo, es cómo implementar lo que hay que hacer, no solo saber lo que hay que hacer. Yo creo que aquí ya y hemos oído ahora los qués, yo repetiré algunos de los qués que hay que hacer, pero obviamente hay que entrar en cómo se avanza realmente en nuestro país y en otros en esa dirección. Lo bueno es que hay muchos países que sí están avanzando en esa dirección y que obviamente entonces no vamos a estar solos en el viaje ese. Podemos estar solos, pero en el sentido contrario, de que todo el mundo empieza a cambiar alrededor nuestro y nosotros nos quedamos en un status quo que no nos lleva a ningún sitio. El contexto que vosotros conocéis por la demografía y la cronicidad y otra serie de cosas, tenemos una demanda natural del +4 todos los años en el sistema, y entonces solo para quedarnos igual, por lo menos necesitaríamos un poquito más de dinero solo para quedarnos en el mismo sitio, porque la demanda natural del +4 pues es difícil de encajar. Toma forma de muchísimas formas, pero obviamente toma mucha forma en servicios sociales y en atención primaria. Allí es donde se nota, obviamente, y tal. También, obviamente, en urgencias y en la ocupación de camas. Todo eso en un contexto, esa demanda del 4%, donde además nos dicen que hay un déficit de 27.000 millones. Y yo me imagino que una buena parte de esos 27.000 millones, no sé cuánto, porque no nos lo ha dicho Montoro, ha dicho otras cosas,
que una buena parte de eso es sanitario y simplemente lo que se prueba es la infrafinanciación del sector. ¿Qué es lo que vamos a poder probablemente, digamos, tener que gestionar todos los directivos que estáis aquí o que estamos aquí? Pues es esa raya plana. Ya no vamos a poder disfrutar de ese crecimiento del +7, +8, +9. Esa raya y, obviamente, dependiendo en muchos sentidos de quién esté en el gobierno o esperemos que con independencia de quién esté en el gobierno, que alguien nos anime a seguir tirando para abajo esa raya que veis, la que va para abajo. Porque en esa raya que tira para abajo va a ser muy difícil hacer la transformación que tenemos que hacer. En cambio, con la raya esa de, digamos, un poquito más de dinero para el sistema y con buenos directivos, buenos profesionales y lo que ya invertimos en el sistema, debemos de poder hacer la transformación para salvar el sistema de salud, a pesar de tener que pagar esa deuda. Entonces, ya esto lo hablamos el año pasado, lo repito un poco aquí porque yo creo que es importante. Hay comunidades autónomas pues, que curiosamente le ponen un poquito más de dinero a esto, pero no lanzan una transformación. Hay otras que no le ponen dinero y sí transforman. Hay otras que ni dinero ni transformación, eso también a nivel estatal. A nivel estatal lo que ha habido en esta legislatura es ni dinero ni transformación. Y obviamente lo que hay que hacer es, tanto a nivel de todo el país como en las comunidades autónomas, es sí poner algo más de dinero dentro de lo que se pueda en el crecimiento del país, pero lanzar la transformación. No seguir solo estando en una mejora incremental del sistema, porque si no, sí que creo que se nos va a ir de las manos. La hoja de ruta, pues obviamente muchas cosas en política de salud y voy a hablar más bien de esta parte de la flecha aquí azul. En política de salud hay un gran vacío. En algunas comunidades autónomas, como hemos visto, no. Hay una visión, hay una explicitación de dónde se quiere ir, pero en muchos y a nivel estatal no la hay. Es decir, si hay alguien aquí que me puede decir cuál es la visión para el sistema de salud en España, pues luego me lo contáis, que me alegraré de saber. Pero es interesante que en otros sectores sí hay una visión, la energía sabe dónde va, saben cuántos trenes van a hacer, en fomento, el ejército más o menos sabe dónde quiere situarse dentro de 10 años, sin embargo, a nivel estatal, en nuestra España, no se sabe cuál es esa visión a 10 años. Y es curioso porque es el 40% de ese presupuesto. Entonces es difícil de entender por qué en unos sectores, quien esté en el gobierno, hay gente que sí tiene una visión a medio o largo plazo y en otros sectores parece que no nos hace falta, que simplemente estando gestionando el día a día nos va a bastar. Y ahí es donde yo creo que hay un enorme vacío y el que creo que hay que rellenar. En financiación están ocurriendo cosas interesantes y a nivel de prestación, donde estáis obviamente la mayoría y trabajando, hay cosas interesantísimas para, como ha dicho Ramón y Manuel, de cosas de integración, cosas de potenciación de los pacientes, etcétera, empoderamiento, miles de cosas que estamos haciendo con las tecnológicas. Pues es evidente que ahí están pasando muchas cosas a ese nivel. Pero yo creo que lo que es lógico para añadir valor en lo que estamos estudiando y mirando a nivel internacional también es qué es lo que está ocurriendo en esa hoja de ruta en las políticas de arriba. Y a la vez, como sois un grupo obviamente de liderazgo y de gestión, pues tiene que haber también un viaje y de transformación en la forma en la que lideramos el sector. La forma de dirigir, obviamente, que tenemos igual de forma clásica en el sistema, pues tiene que ir cambiando para acompañar esa transformación y necesitamos lo que se llama en términos generales más y más líderes transformadores versus gestores o administradores clásicos. Bien. ¿Dónde estamos? Pues estamos en un poquito aparcados en este modelo de agudos, todavía muy biomédico, estamos en un modelo que está empezando a intentar apuntar hacia las palabras que hemos oído antes, de salud poblacional, un sistema mucho más proactivo
que intenta intervenir antes de que la gente aparezca por urgencias, que intenta hacer cosas más sofisticadas con los servicios sociales, etc. Sin embargo, está obviamente costando mucho ese movimiento a esa siguiente etapa. Y obviamente ya, si uno ya se quiere ir más lejos y se oyen los discursos, pero no creo que nadie todavía lo está consiguiendo, pero se oyen los discursos pues, de esta parte de salud en todas las políticas, los determinantes de salud, etc. Pero bueno, eso es la meta a la que tenemos que tender. Tenemos que saber razonar en términos de determinantes de salud según vamos avanzando. En términos de esas políticas finales, pues se están empezando en otros países, y podemos hablar un poquito de eso, a hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, en Manchester, en esta apertura, hubiera habido alguien de vivienda y alguien de transportes de Manchester, donde están haciendo una cosa, como sabéis, algo nueva en el Gran Manchester, en el que intentan razonar en términos mucho más amplios, intersectoriales. Entonces, la gente de salud ya viene con gente de servicios sociales, gente de vivienda y gente de transporte. Eso ya creo que son las primeras señales de que se están empezando a dar forma a algunas cosas nuevas. En financiación, pues todas las nuevas palabras de empezar a pagar por volumen, en que estamos empezando a aprender a hacer poco a poco, y hay gente en España que ya está empezando a saber contratar por volumen en lugar de simplemente contratar por actividad. Yo creo que esto, para que veáis la fuerza que puede tener ya el año que viene la ministra de Salud, si queréis, la secretaria de Estado Burwell de Obama, dice que la parte de que ella controla de Medicare, Medicaid, que es la parte pública de financiación del sistema americano, el 35% de ese presupuesto, que son trillones, va a estar contratando volumen, sí o sí. El resto seguirá contratando actividad, pero si no, van a estar contratando valor en lugar de volumen. Entonces, esa contratación de valor a la que vamos a ir tendiendo, creo que nos la van a enseñar desde fuera de cómo hacer. Y ya viene de una forma muy, muy fuerte en el sistema, y hay 2 o 3 países europeos ya activando eso en sus políticas de salud. Es decir, lo han elevado a la línea azul. No es ya un juego académico para aprender. Yo voy a contratar valor, no voy a solo contratar actividad, y esto ya está empezando a tomar forma. Entonces, la financiación empieza a acompañar la política de salud hacia salud poblacional, etc. Entonces, hay señales desde la financiación, y las palabras son bundle payment, pagos globales, pago por valor y volumen a la vez. También, obviamente, hay ya más y más ejemplos de pagar temas de desarrollo comunitario, y esto es muy, muy interesante porque te lleva entonces al mundo de los determinantes y la parte ya más de salud pública final. En la prestación voy a ir muy rápido porque ahí es donde conocemos, obviamente, también muchos todos pero ahí seguimos muy anclados en esta lógica de cuidados clínicos individuales, y lo que está básicamente un sistema fragmentado de salud con un paciente relativamente pasivo todavía, y ahí pues empiezan a ver pues todas las palabras que hemos estado oyendo estos años de estratificación, una estratificación orientada a la prevención, unos cuidados mucho más proactivos para controlar mejor a los enfermos crónicos, coordinación, integración, paciente activo, cuidados integrados. Podéis ver cómo las palabras que han ido surgiendo en nuestro quehacer diario han ido tomando cuerpo, y a ese nivel hay muchísima actividad y hay muchas experiencias, más bien de tipo piloto que generales, pero hay muchas experiencias que se están moviendo. Y por fin ya aparece de forma mucho más, de forma mucho más enérgica el concepto de triple meta, que conocéis muchos y del que hablaré un poquito más. Entonces, el modelo organizativo que surge de estos movimientos de la parte macro, financiación y de la prestación, pues obviamente empiezan a aparecer organizaciones integradas, los distintos nombres que toman en nuestro país,
EOXIS, OSIS, etcétera, organizaciones integradas de un tipo u otro, que ya están empezando a incluso dar sus frutos también en otros países. Entonces yo creo que esto ya se está moviendo en esa dirección y hay que ser optimista, y esto, por eso yo pienso que esto es lo que nos aporta soluciones, más, si queréis, que simplemente intentar revertir los derechos que se han perdido. Lo que hace falta es revertir los derechos y introducir con una fuerza de transformación en lo que queremos hacer. Pasar a un liderazgo de tipo personal, etc. Bien, la estrellita amarilla lo que quiere decir es donde pensamos nosotros de una forma bastante subjetiva, que donde estamos. Es decir, en la parte de política, si queréis, de sanitaria, seguimos aparcados en el principio. En financiación ya empieza a moverse la cosa en la dirección de aprender y lanzar señales a los proveedores, allí donde hay contratos programas, pero donde hay gestión directa también, el pago por valor. Y en la prestación es donde obviamente ha habido más movimiento, es donde ha habido la gente por inquietud y porque estás a nivel de la red, y por lo tanto ahí es donde ha habido un movimiento más ambicioso y tal. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es si uno puede, de forma no alineada, seguir moviéndose en esa dirección, y si, obviamente, la raya verde puede seguir avanzando en la forma en la que quiere hacia la integración, el paciente activo, sin un acompañamiento claro del nivel macro. Y el nivel macro, de momento, por lo menos a nuestro parecer, pues en unos países, en Obamacare, lo que hace es yo voy a acompañar en ese viaje y se lanza una ley. Es posible que en España hace falta hacer una ley que lance y que acelere el sistema en esta dirección. En Escocia también, en Irlanda también. Por lo tanto, hay gente que ya está diciendo yo a nivel macro necesito crear condiciones para que los que están a nivel micro y meso puedan ir donde quieren ir. Y mi trabajo no es microgestionar dónde quieren ir, sino mi trabajo es crear condiciones para que puedan ir, que son obviamente dos cosas bastante diferentes. Bien, entonces lo que yo quiero, un poquito en lo que quiero insistir es en esa raya azul, porque en esa raya azul tienen que ocurrir cosas bastante más ambiciosas de las que están ocurriendo. Esté quien esté en el gobierno, si no mueve esa raya azul, esa estrellita amarilla en la raya azul, pues obviamente no vamos a tener buenas condiciones para avanzar juntos. ¿Eso qué quiere decir? Que si eso no ocurre a nivel estatal, algunas comunidades autónomas sí tienen que mover la raya azul con independencia de lo que diga el nivel nacional. Es decir, es muy importante que el liderazgo, y no solo el macro liderazgo, sino toda la gente que tiene una tarea directiva en esa comunidad autónoma, pues tiene que mover esto con más energía. Obviamente lo más conveniente sería que en un consejo interterritorial futuro o próximo, la semana que viene, se reúnan y decidan que hay que mover la raya azul o la estrellita en la raya azul. Eso sería lo conveniente, eso sería pues ya decir, mira, vamos a ir, igual no le gusta a todo el mundo. Hay gente que no le gusta la financiación por valor, hay gente que no le gusta el tema de crónicos, hay gente que no importa. Hay que decir, vamos hacia allí, porque allí es donde creemos que se expresa la calidad, la salud pública, la salud poblacional y la sostenibilidad del sistema. Bien, ¿cuál es esto en simple? Pues hacer lo que decíamos en Euskadi es más en casa, más en la comunidad, más prevención, más en atención primaria y menos en hospitales. Entonces, enseguida, en cuanto dices menos en hospitales, enseguida en las redes sociales, ya volverán a decirlo después de lo que acabo de decir, es básicamente entonces qué hospitales vas a cerrar. Y básicamente si no hace falta cerrar ningún hospital, lo que hace falta es empezar a mover los recursos en la otra dirección. Y esto es muy bueno para los hospitales, que hoy están haciendo cosas que se pueden hacer en otros sitios, eso lo sabemos todo. Ahora, sin una política sanitaria clara, eso es muy difícil de hacer, porque los recursos necesitan, obviamente, un movimiento importante en esa dirección.
¿Qué quiere decir entonces ir en esa dirección, hacer más en la comunidad, de la que venimos hablando desde hace 20 años? Pues lo que se llama ya la gestión poblacional. Esa gestión poblacional pues es obviamente una gestión ya mucho más de salud pública de una zona geográfica, es la parte y comunitaria de la atención primaria. Puede ser atender a subpoblaciones muy concretas, que pueden ser niños o pueden ser los diabéticos o pueden ser los enfermos respiratorios, pero básicamente empezar a atenderles de forma poblacional, no de forma solo individual. Y a la vez, en el circulito pequeño, seguir haciendo medicina sobre los individuos, lo mejor posible y con la mayor calidad. Entonces, de momento estamos en el pequeño círculo y no hemos pegado el salto a la salud poblacional. Obamacare pega el salto a la salud poblacional, está empezando a tener resultados, los escoceses saltan a salud poblacional, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en movimiento. Ya no es academia de salud pública, algo que aprendes sino que ha empezado a penetrar la forma de organizar y financiar el sistema de salud. Bien, ¿por qué está ocurriendo esa lógica? Pues sabemos, por ejemplo, hay en Estados Unidos y en Europa solo $1 de cada 20 está realmente dirigido a la salud poblacional. Y obviamente eso tiene que cambiar, porque si uno quiere estar controlando lo que hay que controlar en términos de salud, en términos de resultados, no lo vamos a lograr a golpe de medicina solo. Sabemos que vamos a tener que lograrlo de una forma mucho más compleja. Y eso es donde aparece de repente la palabra sostenibilidad, en la que además de conseguir eso, uno puede hacer las cosas más sostenibles. Entonces hay que focalizar más y más la atención en esa creación de salud en una comunidad local, concreta. ¿Y cuál es la diferencia de hace 5 años cuando hablábamos ya de estas cosas? O los que aquí os habéis formado en primaria y comunitaria, o la gente de salud pública, etcétera, pues es que ahora el asegurador, público o privado, el pagador, ya le interesa este modelo. Le interesa que abajo se esté integrando lo integrable, que se esté gestionando las enfermedades crónicas de forma horizontal. Empieza a interesar. Y les empieza a interesar porque eso es lo que quieren ofrecer en la privada, si queréis, a sus clientes, o en la pública, lo que se quiere ofrecer como modelo que además hace que las cosas den más calidad y sea obviamente todo mucho más preventivo. Eso hay que mover muchas piezas para hacerlo, y yo creo que no voy a hablar mucho de qué es lo que hay que hacer, porque hemos oído algunas cosas ahora, creo que todos hemos oído hasta la sociedad de que contamos con una especie de arsenal, nosotros lo llamamos una especie de arsenal de gestión para hacer todo lo que queremos hacer. Ahí está la historia clínica, la receta electrónica, teletodo, ahora ya se puede teletodo. Es la estratificación en la que ya estamos casi todos, la integración de cuidados, cómo empoderar a los pacientes. Ahora, lo que está ocurriendo con este arsenal en muchas comunidades autónomas es desorden. Es decir, que no se hace bajo un paraguas en el que se van añadiendo todos en la misma dirección, sino ahora algo de empoderamiento de pacientes, pero es una dirección de empoderamiento de pacientes, si es que existe. Otros están hablando de la integración, otros están trabajando en la... Entonces es muy importante, yo creo que a nivel de todo el país o a nivel de las comunidades autónomas, asegurar que hay un alineamiento, que todas estas cosas van en la misma dirección, y para eso otra vez hace falta una intervención de política de salud, porque sin una intervención, si queremos, del paraguas de todo esto, lo que hay es desorden, hay piezas que se ponen en movimiento que son muy interesantes. Entonces uno puede encontrar en España, pues estamos haciendo esto en empoderamiento de pacientes, y dice, bueno, pero eso cómo se complementa con la integración de cuidados, y cómo se complementa eso con la historia clínica, electrónica, etcétera. Pues alguien tiene que ser el empaquetador de ese trabajo, y eso es difícil, es trabajo, pero es obviamente lo que va a crear suficiente energía para mover el sistema hacia un nivel nuevo. Bien, volviendo aparte de ese arsenal, tenemos
pues nuevos marcos. Y voy a decir dos cosas muy rápidas de la triple meta, de la que ya habéis oído hablar todos, pero me parece que es el marco de referencia que necesitamos, que está en las leyes que he mencionado antes, ya está en 7 leyes la triple meta, y ahora ya la estamos hablando para hacer una cosa de estas en Irlanda del Norte. Básicamente, lo que hace la triple meta es no dejar que estos 3 círculos trabajen separados. Hoy tenemos gente que se ocupa de la salud de la población, llamada gente de salud pública, gente que hace la mejor medicina posible, primaria, hospitalaria, etc., y gente que se ocupa de la eficiencia. Entonces, estas 3 culturas, lo que hace la triple meta es decir, tienen que trabajar juntas y en un modelo organizativo juntos, y se tienen que razonar de forma simultánea por un grupo de gobernanza de una organización local, que sea una ACO americana, una organización integrada americana, una OSI o cualquier organización también. Hablamos muchísimo de cómo hacer mejor medicina y mejores cuidados, y eso es muy bueno porque todavía tenemos obviamente grandes problemas de calidad y seguridad clínica. Hablamos mucho de eficiencia y hablamos muy poco del círculo de arriba de salud poblacional. Entonces esto es muy importante y por eso hablaré dentro de un momento de ¿y esto cómo se hace? Porque esto es fácil de decir, esto es otro marco que se saca de la manga estos. Pues no, esto, entre otras cosas, lo que está ocurriendo es que se está integrando la gente de salud pública en atención primaria.